Esta noche nos acompaña, tenemos un invitado de lujo, un queridísimo amigo además, Francisco Martín Moreno. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Afortunadamente muy bien, pero mejor de estar con ustedes. Paco, me encanta tenerte aquí. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué has hecho con los libros de texto de cuarto y quinto de primaria en nuestro país, Paco? Por lo pronto hacer corajes, güerita, porque no se vale, es decir, no se puede confundir a lo más preciado de este país, que es la niñez mexicana. Y se le confunde, se le induce al error. Los libros de texto tienen mentiras, verdades a medias, insinuaciones subliminales, ocultamientos. Me parecería elemental, por ejemplo, que estuvieran pues, los nombres que están con letras de oro en el Congreso de la Unión. Congreso de la Unión, ¿no? Me parece elemental que estuvieran ahí. Y hay muchos que ni siquiera figuran en tinta sobre papel. Nada, así es. Bueno, pues a mí me gustaría en la rotonda de los hombres ilustres, bueno, de las personas ilustres, sí, con respeto al género, bueno, pues también hay personajes de lujo en la rotonda, tampoco están. A ver, el libro se llama México Engañado, es un libro muy amplio, para los amigos que no lo han leído se lo recomendamos amplísimamente. Es un libro polémico, es un libro duro, es un libro, no tiene nada de novela como tus anteriores libros, es un libro de datos duros y que tiene un gran debate que tenemos que dar. Más allá de que haya puntos en que se pueda estar de acuerdo, en desacuerdo, que los va a haber, bueno, es un debate sobre la historia del país. Sí. Y hay capítulos enteros de la historia del país que desaparecieron de los libros de texto. No es que nunca estuvieron, desaparecieron, que me parece más grave. Es cierto lo que dices, si tú comparas el libro de texto gratuito de 1960, el que hizo Martín Luis Guzmán, el original, con este libro del 2015, bueno, hay una diferencia. Incluso el del 92. Incluso el 92. A ver, ¿qué ha sido? La verdad no he tenido tiempo de terminar de leer el libro, que me encanta leerte, por eso estoy esperando para leerte con calma, Paco. Muchas gracias, güey. Pero, ¿cuáles han sido estos capítulos que han desaparecido de la historia? Bueno, por ejemplo, no tocan, la rebelión de los polcos. Es una rebelión, es una guerra, una rebelión que organiza el clero católico para debilitar la defensa de México durante la invasión de 46-48 a la norteamericana. No tocan, por ejemplo... ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por el tema del Estado laico? ¿Por eso no lo meten? No, porque el presidente Gómez Farías había decretado un préstamo obligatorio a cargo de la Iglesia, que era la institución que tenía el dinero de 15 millones de pesos. El clero se niega a darlo, y no solamente se niega a darlo, sino se levanta en armas en plena intervención norteamericana cuando el país estaba invadido. Entonces, y por eso es la rebelión de los polcos, es una organización creada por el clero. Pero tampoco está la invasión norteamericana de 1914. Ese me parece uno de los datos, no aparece. No aparece la invasión norteamericana, no aparece los tratados de Bucareli, que son tan importantes, donde negocia Álvaro Obregón el reconocimiento diplomático a cambio de que le dieran armas para pues, matar a 3/4 partes de la oficialidad mexicana. Hay un punto que... mire, yo le recomiendo el libro porque es una enorme cantidad de datos, desde el México prehispánico hasta la actualidad, una enorme cantidad de datos. Es un libro muy importante, que no podrían estar todos esos datos en el libro de texto. Pero está muy bien claro. Enorme. No, pero sí hay un sentido general que me parece muy importante. De todo me parece que lo principal es el sentido laico del Estado mexicano. Yo creo que sí. De todo el libro y de toda la reflexión. ¿Por qué? Porque se aventuran, como tú bien dices en el libro, algunos juicios que no pueden estar en un libro de texto de un Estado laico. Ese es el punto. ¿Cómo en un libro laico, libro de texto, puede decir la creación ese es un punto, del hombre? Ese es un punto que me parece bueno. ¿Somos creacionistas ahora? No, ahora sucede que si se llama la creación, quiere decir que hay un creador. Y ese creador se llama Dios. Pero tenían que haber puesto, para qué insinuación subliminal, tenían que haber dicho el origen del hombre, ¿no? Ponen la creación del hombre, lo cual supone la existencia de Dios, y es lo que tienes que explicar. Ahora, eso obviamente se hizo a propósito. Bueno, claro, no, por eso. Este libro está escrito, yo creo que en buena parte por el clero mexicano. Es horrible percatarte de cómo desaparece, por ejemplo, toda esa generación de mexicanos ilustres, la mejor generación que ha existido en la historia de México, que fue la generación de Juárez, de Benito Juárez, ¿no? De Melchor Ocampo, de Guillermo Prieto, de Zarco, todos ellos. La generación de la Reforma. La generación de la Reforma. Le dedican
¿qué te voy a decir? 3 párrafos. Bueno, y de los niños héroes también los has criticado muchísimo, que no son tan héroes. Pues, bueno, ni tan niños, ¿no? Porque eran jóvenes, digamos, no eran niños. Tampoco tocan aspectos importantes. Por ejemplo, dicen, la conquista de México se logró gracias a la superioridad militar española y a las alianzas con los tlaxcaltecas. Pues no es cierto. ¿Por qué mienten? La conquista de México se logra gracias a que cuando viene Pánfilo de Narváez a arrestar a Cortés, viene un negro infectado de viruela. Este negro infectado de viruela crea una peste, una epidemia, de tal manera, muere hasta el Tlatoani y Cuitláhuac. Claro, porque Cortés en realidad estaba derrotado en ese momento. Claro, bueno, entonces otro punto. Está derrotado y se llama, pues, la noche triste, ¿no? Pero ¿por qué la noche triste si fue la noche en que los aztecas le ganan a los españoles? Tendría que haber sido la noche de la alegría, pero si ganaron los mexicas, le ganan a los aztecas, ¿por qué la noche triste? O sea, son contradicciones así. Yo recuerdo cuando fue el libro del 92, tú lo debes tener muy presente, simplemente en la elaboración de aquellos libros, se omite o se dice que el Pípila en realidad no existió, que es un mito, ¿no? Y fue un escándalo nacional. Sí. Hubo hasta que reescribir los libros. A mí lo que no deja de asombrarme es que hay un cambio tan profundo. Estos libros fueron hechos durante la época de Emilio Choifet, sí, como secretario de Educación Pública, tan profundo, porque son cambios muy profundos los que hay en los libros de historia, que estamos hablando de 4º y 5º grado de primaria. Así es. Y salvo tu libro no ha pasado nada. Pero es lo que a mí me asombra. ¿Dónde ha estado la Academia de la Historia? Es decir, ¿por qué a nadie le importa lo que les enseñan los hijos en las escuelas? Los padres de familia creen que porque dejan a su hijo en la escuela y le dan un beso en la mejilla, ya cumplieron con sus obligaciones académicas. No es cierto. Y en todo eso hay fallas de datos, de información, en las líneas de historia, tú lo señalas muy bien, en la relación de lo que está ocurriendo en México con lo que ocurre en el mundo, fallas brutales o una ausencia de datos que tú dices, bueno, ¿cómo puede ser que esto es lo que le estén enseñando a nuestros chavos? Pero por eso si tú le preguntas a un niño, ahora del 5º, 6º año de primaria, piensan que Hidalgo y Pancho Villa eran coetáneos. Claro. Eran contemporáneos y se emborrachaban juntos. Confunden la independencia con la revolución. Con la revolución, claro. Pero fíjate lo grave de todo esto. En 1990, los niños que nacieron en 1997 ya votaron el año pasado en las elecciones intermedias, porque tenían 18 años de edad. En 2015 votaron los niños que nacieron en 1997. ¿Con qué información política votaron? ¿Con qué información social? ¿Con qué información histórica? A ver, ¿cuáles son los... Hablando precisamente de eso, hay muchos personajes en el libro, como el presidente Cárdenas, que tú dices que no tienen por qué idealizarlo de la forma que lo han idealizado. Pues por supuesto que no. Cárdenas, hay que decirlo, fue el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX. Hay que ver, cuando le dice, por ejemplo, Álvaro Obregón, dice, yo creo que nosotros de ninguna manera debemos expropiar las tierras de manera indiscriminada, por más que sea una necesidad en el país, porque había latifundios del tamaño de los de Krill, que tenían 30,000 hectáreas, cosas por el estilo. Vamos a crear organizaciones sociales y vamos a empezar a expropiar, pero dándole a la gente, a los campesinos, pues, ¿qué te voy a decir? Financiamiento, tractores, palas, fertilizantes, en fin, tecnologías agrícolas modernas. Si nada más expropiamos la tierra, lo que estamos repartiendo es miseria. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas? Expropia 26 millones de hectáreas en 2 años. Y claro que a nadie le dio tiempo de darle ni una pala, ¿no? Ni algo para trabajar la tierra. Y de 1940 a 1960 se van de México 10 millones de campesinos. Pero bueno, la cantidad de datos es enorme y la cantidad de controversias es enorme. A mí lo que más me entusiasma de tu libro es que hemos perdido algo que yo creo que es fundamental. Ya el solo hecho de que los niños en 4º o en 5º grado comiencen a estudiar historia, sí, me parece una aberración. Los niños tendrían que comenzar a estudiar historia desde primero de primaria, claro, a su nivel. Historia de México e historia universal. Pero así como era, se estudia, como así era y como así estudiamos. Así era antes. ¿No? Y eso es lo que hemos perdido. Y si pierdes la historia,
Si Claro. tú no sabes lo que ocurrió en el pasado, nunca vas a construir un futuro. Ese es el gran Pero punto además de todo hay que tienes aprender en de los este errores México de la engañado. historia, si no lo sigues repitiendo. Pero es lo que decía Santayana. Santayana decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nosotros no podemos darnos el lujo de repetir la historia. Nosotros a estas alturas del partido ya no debemos tropezarnos con la misma piedra. No debemos recorrer caminos que ya deberíamos saber que conducen a un abismo. A ver, la semana pasada, aquí en este espacio, estuve en Miahuatlán con Aurelio Nuño, con el secretario de Educación Pública. Me confirmó que antes de fin de año están los nuevos planes de estudio para mejorar la calidad educativa. Yo leyendo tu libro, si hay algo que me queda claro, es que esos libros de historia no sirven. Claro que Si no. va a haber nuevos planes educativos, tiene que haber nuevos libros de historia. Si no, ¿cómo? A ver, No Jorge. sé cómo estarán los demás, Bueno, pero imagínate. libros de historia, sin duda, tiene que haber otros. Tiene que haber otros, porque somos un país de reprobados. Es muy importante ver, salió el libro de 1960, el de López Mateos, Y el de Martín Luis Guzmán. El de Martín Estamos Luis Guzmán. hablando de Martín Luis Guzmán. pero ¿no? además Claro. con un grupo Claro. de historiadores, de antropólogos, Notables. de sociólogos, de pedagogos de lujo. Pero después tienes el libro de Echeverría, después tienes el libro de Salinas, después tienes el libro de la señora Fox, después tienes el libro de Calderón, y ahora tienes, hay 6 diferentes o 7 diferentes tipos de historia oficial de México. Pues es que la historia ¿Cuál? la está Pero narrando bueno, cada quien No sé, en su momento. ese es el punto, por eso yo estoy proponiendo que si existe la Comisión Nacional de Libro de Texto Gratuito, que sea una organización independiente, que tenga financiamiento autónomo, que nadie pueda meter la mano, que no se politicen los libros de texto y que los grandes académicos de la historia, nuestros queridos maestros de historia, que han hecho un gran papel, ellos sean los que redacten el libro. Aunque sea que no se equivoquen en los datos. O sea, Y en las fechas. Ni en las, No, ni en las fechas. Ni en las faltas de ortografía. Claro, pero bueno. Acuérdate que sí, tiene 165 faltas de ortografía el libro sí, anterior. con fe de ratas. Con fe de ratas. ¿verdad? Oye, se nos acabó el tiempo, pero yo les recomiendo amplísimamente México Engañado. Usted tiene que conocer la historia. Tenemos que, aunque sea para polemizar. Sí, claro. No, nadie dice que es una verdad absoluta. Hay que conocer la historia. Es un gran libro. Te felicito sinceramente George. por el Gracias, enorme Lorita. esfuerzo Felicidades. realizado, porque este libro tiene que haber sido tu mayor esfuerzo. Si tú no sabes. Mucho Aparte, más que todo todos está los el demás. número 1 de ventas. Sí, La verdad que que suerte. estoy en el primer y, lugar nacional de por ventas. el esfuerzo que has hecho, mi querido bueno. Paco. Pero me da mucho gusto que el público lo compre, aunque sabe que no es novela, porque quiere informarse. Porque la gente quiere saber. Quiere saber. Quiere saber nuestra historia, quiere saber nuestro pasado, porque quiere saber cuál va a ser nuestro futuro. Así es. Muchísimas A ti, gracias, a ti, Paco. Jorge.